Cuando quieran. Bueno, pues nada, bienvenidos de nuevo a la última conferencia del 21ª edición del ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias. Hoy no va de nano, no va de nano, todo lo contrario, pues ya sabéis, ahora queríamos hacer una cosa así como más general, más del mundo mundial, como suele decirse, más de la Tierra, más natural. Y esta conferencia es muy especial porque tenemos aquí una persona que es exalumna de la UDC, como se dice ahora, alumni, o sea, ya ha llegado a donde ha llegado. Entonces es un orgullo para nosotros tener a alguien que es de la casa y que no solamente ha llegado lejos geográficamente, sino también es su proyecto personal, es su trabajo. Ella es, como ya sabéis, Amanda Barciela, estudió su primera parte de la licenciatura de Biología aquí, en la Universidad de La Coruña, pero luego, para especializarse, terminó en la Universidad de Santiago de Compostela. Y poco después de finalizar, o no sé si ya casi al finalizar, pero en el 2015, ¿verdad? Si no me equivoco. Terminé en 2014 y en 2015. O sea, ya ves, o sea, fue terminar y ya tenía el gusanillo metido, y entonces ya se fue como voluntaria a Senegal para trabajar en un proyecto relacionado con el estudio de chimpancés, en el estudio de bueno, no sé si solo primates o también algún tipo de otras especies. Se estudia todo un poco al mismo tiempo, pero fundamentalmente chimpancés. En el Instituto Jane Goodall. Y empezó como voluntaria, pero poco a poco fue progresando, fue escalando en categoría, digamos, profesional, le dieron más responsabilidades y poco tiempo después, porque desde el 2015 hasta el 2018 no ha pasado mucho tiempo y ahora ya es responsable del grupo. Del grupo, estábamos comentando antes que nos hizo mucha gracia que no se llaman allí extranjeros, sino que se llaman expatriados, para evitar esa palabra de extranjero. Claro, allí pues están los locales y luego los que vienen de fuera, y allí no son extranjeros, tienen la educación de llamarles expatriados. Bueno, y en su conferencia lo que nos va a explicar precisamente, primero es cuál es su labor profesional aquí, qué es lo que están haciendo en Senegal. Bueno, también estuvo, no solamente en Senegal, también estuvo en Guinea, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que además lo que más nos gusta a nosotros, su experiencia profesional, su experiencia personal, cómo llegó, por qué llegó, cuál fue su motivación y todas las peripecias que le fueron pasando a nivel personal en estos dos países. Entonces, la mejor manera es atender a su charla. Gracias por venir. Gracias. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Esther, soy Amanda y estudié aquí mis primeros años de carrera y mi tarea profesional o mi labor profesional la he desarrollado en el Instituto de Goodall. No me gusta dar la chapa, así que voy a necesitar que me contestéis, por favor, ¿vale? Os lo pido como favor personal. ¿Cuántos de aquí conocéis o sabéis qué es el Instituto Jane Goodall o quién es Jane Goodall? ¿Alguien? ¿Más o menos? ¿Le suena? ¿Por lo menos de oída? ¿Sí? Vale. El Instituto Jane Goodall es una organización internacional, ¿vale? Compuesta por diferentes oficinas. Cada puntito, digamos, verde oscuro que veis ahí es una oficina del Instituto Jane Goodall. Entonces, luego las que son así marroncitas son oficinas dependientes de una tercera, por ejemplo. Esta es la oficina del Instituto Jane Goodall Senegal, que depende del Instituto Jane Goodall España, ¿vale? Esta es la de Congo, que también está a caballo entre España y Estados Unidos, Tanzania, bueno, más o menos todas son independientes, menos las que son de proyectos de conservación o así. Y luego las que están en verde claro son simplemente grupos Roots and Shoots, que luego os explicaré lo que son. Y esto de aquí, este que está como único, es la oficina del global. Entonces, ¿por qué existe esta oficina del global? Cada oficina del Instituto Jane Goodall es independiente. Es decir, el Instituto Jane Goodall España se financia por sí mismo, tiene sus propias tareas, sus propios trabajos, financiadores, etc. Pero los objetivos, los valores, todo esto es común a todas las oficinas. Entonces, ¿cómo se coordina eso? Porque claro, la oficina es coordinar a toda esta gente, pues a través del Instituto Jane Goodall Global, ¿vale? Más o menos la idea. Entonces, ¿quién es Jane Goodall para conseguir este petate? ¿No? Porque son muchas oficinas. Vale, pues esta es la doctora Jane Goodall. La doctora Jane Goodall es una primatóloga,
que inició sus estudios con chimpancés en Tanzania, en Gombe, alrededor de 1960. ¿Vale? Fue gracias a este hombre, Louis Leakey, que era un antropólogo, estaba intentando estudiar la evolución humana, y él creyó que la mejor manera era estudiar a nuestros primates, o sea, a nuestros primos más cercanos, que son los primates. Y para ello, además de a la doctora Goodall, escogió a dos personas más, una que seguro que os sonará más, Dian Fossey, Gorilas en la niebla, ¿sí? Montes Virunga, y Biruté Gallicas, que seguro que no suena de nada si no sonaba a Jane Goodall, que es su equivalente como orangutanes, ¿vale? Entonces, digamos que con sus no muy bien llamados ángeles de Leakey, digo no muy bien llamados porque ya hemos evolucionado en estas cosas, pero en aquel momento, pues, haciendo un guiño a lo de los ángeles de Charlie, sus tres ángeles eran las que cubrían los tres primates más cercanos a nosotros para intentar averiguar bueno, cositas sobre cómo podríamos haber llegado a ser lo que hoy somos. ¿Cuáles fueron los grandes descubrimientos? Porque vale, Leakey coge a esta persona, la envía a Tanzania y a estudiar chimpancés. Bien, ¿por qué es tan conocida? ¿O por qué es, ¿no?, tan famosa? Lo primero fue que fue la primera persona en integrarse en un grupo de chimpancés. A día de hoy esto ya no se hace porque sabemos que la objetividad es importante. Si tú te integras en un grupo de primates, tú alteras el comportamiento de esos primates, pero en aquel entonces, en los años 60, pues simplemente el hecho de poder verlos ya era un logro. Entonces ella se integró en el grupo, es decir, ellos aceptaron que ella estuviera con ellos en el grupo, la expulgaban, la acompañaban, compartían comida, etc. Y gracias a esto y a que la doctora Jane Goodall es una persona bastante segura de sí misma, vamos a decir, hay quien dice que es testaruda, a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, ella es convencida de lo que ella cree, fue una fiel defensora de que los individuos tienen un carácter, ¿vale? No una personalidad, que la personalidad la tenemos las personas, un carácter, cada chimpancé es diferente. Y en aquel momento aquello, a lo mejor para nosotros es muy obvio, ¿no? Todos que tengamos un perro o que hayamos visto un documental, ahora es muy habitual, pero en aquel momento no lo era. Y ella fue la que empezó a ponerles nombre. Hasta aquel entonces todos los individuos se numeraban, ¿no? Individuo 1, 2, 24 y de 58. Ella fue la que empezó a ponerles nombre porque si tenían un carácter individual merecían tener un nombre, ¿no? Pero descubrió algo mucho más interesante. ¿Alguien sabe lo que es? Viendo las imágenes, ¿se le ocurre? El uso de herramientas, ¿vale? El uso de herramientas es muy interesante por muchas cosas, pero en aquel momento, sobre todo por esto, el redefinir el ser humano. En aquel momento, ¿alguien sabe ahora cómo diferenciamos al ser humano de todos los demás animales? Esta necesidad que tenemos de nosotros más, los otros peor. ¿En qué nos diferenciamos de los demás animales, los seres humanos? Razonamiento. Un chimpancé es capaz de decir, yo quiero coger termitas del fondo de un termitero, para lo cual necesito construir un palo de este largo, con la punta con esta modificación, y meterla dentro para que la termita la agarre, sacarlo y meterlo en la boca. ¿Razonamiento? No. Lenguaje, ¿no? No, Lenguaje. el saber tener conciencia de la muerte. El tener conciencia de la muerte, eso es interesante. No sé si habéis visto una chimpancé que ha estado con su cría durante meses, pasando el duelo. No, pero conciencia de la muerte... De que vamos a morir. De que vamos a morir. Bueno, eso ya es De un que término, vamos a morir. eso ya es un término filosófico, Claro. que como los chimpancés no tienen lenguaje articulado, no podemos debatir con ellos sobre si conocen o no conocen. Yo eso no lo sé. Es el lenguaje articulado, no el lenguaje en general, sino articulado. ¿Qué quiere decir articulado? Articulado es que juntamos sílabas para formar, bueno, letras para formar sílabas, sílabas para formar palabras, palabras para formar frases, frases para formar textos. Esto los chimpancés no lo hacen. Se ha enseñado a chimpancés y gorilas lengua de signos, pero son capaces de comunicarse, signar palabras, pero no de mantener un lenguaje articulado. Puedes mantener conversaciones como con un bebé pequeñito que te dice bebé y tú le dices llorar,
pero no un lenguaje articulado. Pero en aquel momento lo que nos diferenciaba eran las herramientas. Se decía que el ser humano era el único capaz de fabricar y utilizar herramientas, con lo cual, cuando la doctora Goodall apareció con este descubrimiento, que es que los chimpancés pescaban termitas, pues puso a la comunidad científica en un dilema, ¿no? O redefinimos al ser humano o los chimpancés vamos a incluirlos dentro de la categoría de humanos, cosa que obviamente no surgió efecto, ¿no? Y la otra cosa es la cultura. ¿Creéis que los chimpancés tienen cultura? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son capaces de enseñarse las madres a los hijos. Vale, la cultura son una serie de costumbres, características que se transmiten de padres a hijos y que son diferentes, ¿no? De un grupo a otro. Exacto. Pues no todo el mundo está de acuerdo. Aún a día de hoy, dentro de los primatólogos hay dos corrientes. Pero hay más animales, no solamente los chimpancés. Hay más animales, sí. Sí, pero especialmente los chimpancés son como los que tienen más rasgos que facilitan esto. Y hay muchos todavía científicos que no están de acuerdo. Vale, entonces los chimpancés estamos hablando que son muy parecidos a nosotros, todo este tema, ¿no? Vale, a nivel genético, los chimpancés y los humanos se separaron, o sea, compartimos un ancestro común de hace unos 5 millones de años, nada más. Con lo cual, en esos 5 millones de años, encontrar diferencias genéticas entre ambos es bastante difícil, ¿no? Entonces, se ha establecido que aproximadamente un 98,3%. Por entre un 95 y un 98, pues ya sabéis que hay una variabilidad entre individuos, etc. Pero creo que el máximo es un 98,3% de ADN igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se cree que estos genes son los principales. El FOXP2 está relacionado con el lenguaje articulado, que estábamos comentando, ¿vale? El ASPM está relacionado con el tamaño del cerebro, ¿vale? Con el volumen cerebral, y los receptores olfativos. Estos son pseudogenes. Se ha visto que los humanos tenemos una mayor cantidad de receptores olfativos, de genes de receptores olfativos inhibidos, desactivados. Por eso se cree que hemos perdido olfato, evidentemente, respecto a nuestros primos salvajes. Entonces, una vez que ya hemos hablado un poco, ¿no? Encuadrados, sabemos más o menos lo que es un chimpancé, etcétera, etcétera, os voy a hablar del Panthrolobites verus. Dentro de lo que son los chimpancés hay 4 subespecies y en Senegal, donde yo he estado trabajando, vive esta subespecie, el Panthrolobites verus. ¿Cómo se diferencia este chimpancé de los demás? Pues lo primero, porque tiene buenas orejas. Estos individuos son de Lindefelo, ¿vale? De donde yo estaba trabajando. Esta sendama, pues orejas súper grandes, ¿vale? Los jovencitos tienen la cara rosadita, como todos los chimpancés, pero son como más oscuritos, tienen como un rollo oso panda, ¿no? En los ojos, que no tienen, por ejemplo, los chimpancés de Congo, Uganda y demás. Tienen el hocico bastante ancho, barba blanca, incluso los bebés, ¿vale? Sobre todo con la edad pues se va marcando más, una frente muy arqueada, el torus supraorbital que se le llama, muy marcado, aquí también se ve. Y les van saliendo puntos claritos, una despigmentación conforme se van haciendo mayores, ¿vale? Y luego pues se van quedando calvos. Esto pone que es especialmente con la edad, pero hay muchos chimpas, incluso jóvenes, que les ves que el nacimiento del pelo les... ¿Cuál es la situación de estos chimpancés? ¿Vale? El área de distribución y su situación de conservación. Pues algunos datitos. Entre el 1990 y 2014, ¿vale? O sea, en 23, 24 años, el rango geográfico del chimpancé occidental se redujo en un 20%, ¿vale? Es decir, aquí lo tenemos, lo que está sombreado es donde había chimpancés de África del Oeste y lo que queda en verde es donde los hay ahora. Veis que toda esta parte se ha perdido. Y las poblaciones han disminuido anualmente en un 6,5%, con lo cual la reducción total de la población ha sido de un 80%. ¿Vale? Tenéis aquí las referencias, si a alguno os interesa a posteriori buscar los artículos o lo que sea, están muy interesantes. Y esto es una sola generación de chimpancés, porque los chimpancés tienen una reproducción lenta, similar a la nuestra, con lo cual son 23 años, que es una generación de chimpancés. Si continúa esta disminución, ¿vale? El 99% de la población restante
habrá desaparecido para 2060. Es decir, la mayoría de los que estamos aquí viviremos para verlo. ¿Sí? Y casi el 40% de estos chimpancés de África del Oeste viven a menos de 5 kilómetros, no sé si somos conscientes de la distancia que son 5 kilómetros, más o menos, de un asentamiento humano, y casi el 60% a menos de 5 kilómetros de una carretera, con todo lo que eso conlleva. ¿Vale? Esta es la maravillosa y gran buena situación en la que se encuentra esta subespecie, ¿no? Aquí tenemos subespecie de África del Oeste y esta sería la distribución de las demás, ¿vale? Aquí sería la de Nigeria-Camerún, esto de aquí, luego esto de aquí sería la de África Central y esto de aquí la de África del Este, ¿vale? El número total que queda más o menos de esta subespecie es de 52.800 según este artículo, ¿vale? De Heineke et al. Y solo el 17% están en áreas protegidas, o sea, el resto están fuera de áreas protegidas. Y en Senegal aproximadamente quedan 500 individuos. Cito este artículo de 2003, que es más antiguo que este de 2019, porque el de 2019 da una estimación para la población de Senegal, ¿vale? Y estima que hay unos 21.000. ¿Por qué esa diferencia tan grande, diréis, ¿no? De 21.000 a 500. Este estudio de Heineke et al. se hizo gracias a una base de datos que es el ApesWiki, que es como una especie de plataforma colaborativa donde todos los primatólogos que trabajamos en este campo volcamos nuestros datos para que se tenga acceso y otros primatólogos puedan ver más o menos pues, tendencias y demás. ¿Qué pasa? Supongo que habéis dado métodos, estaréis dando métodos de muestreo, de este tipo de cosas. Si los métodos no están unificados, método científico, replicabilidad del trabajo. Si los métodos no están unificados y resulta que yo en Senegal estoy cogiendo los datos de una manera y el otro en Congo los está cogiendo de otra, y yo utilizo la misma estadística para estimar números, unos los voy a hinchar y otros los voy a reducir. Luego os explicaré un poco más el por qué esta inflación de los datos, pero nuestra experiencia en terreno no llegamos a 21.000 ni rezando todos los días. Estamos mucho más cerca, quizá no estemos en 500 y haya mejorado algo, pero no creemos que lleguemos siquiera a los 1.000. Vale. Y por todo esto que comentamos antes, y esto de aquí, la subespecie está en peligro crítico de extinción desde 2016, o sea, no se puede estar peor, de ahí solo se pasa extinto en naturaleza y extinto completamente. Vale, os veo la cara muy deprimida, entonces vamos a hablar de qué podemos hacer o qué estamos haciendo, ¿vale? ¿Qué hace el equipo bilingüe en Senegal? Este es el equipo de investigación, ¿vale? Yo voy a hablar sobre todo de investigación, luego os voy a dar pinceladas de otras cosas, así muy rápido. Pero este es el equipo de investigación, los expatriados que decíamos antes, ¿vale? Y el equipo local. Entonces esto es el equipo de codirección, gente del mundo académico, investigadores, profesores universitarios que nos echan una mano a todo lo que es, pues eso, diseñar metodologías, que los métodos que utilicemos sean correctos, etcétera, etcétera, comités bioéticos y todo lo demás. Y este es el equipo que está en terreno, aunque yo ahora mismo estoy en España desde hace casi 3 años, o 3 años ya. Pero bueno, es digamos, los asistentes de investigación, técnicos de gestión de datos y demás, ¿vale? Entonces, ¿dónde trabajamos? Trabajamos en la Reserva Natural Comunitaria de Dindéfelo. Vale, si nos ubicamos, y esto es África, Senegal está aquí, al sur de Senegal, en esta pequeña esquinita de aquí, justo en el límite con la frontera de Guinea, está la Reserva de Dindéfelo. Son unas 14.000 hectáreas, ¿vale? 140 kilómetros cuadrados, y el hábitat es un mosaico de sabana boscosa. Ahora vamos a ver lo que eso significa. Y dentro, no sé si se ve muy bien, pero veis todas estas palabras, ¿no?, que están por aquí. Vale, esos son pueblos. O sea, dentro y fuera de la reserva hay 14 pueblos donde vive gente. ¿Por qué vive gente si es un área protegida? ¿Alguien sabe la diferencia entre un parque nacional y otro tipo de espacio protegido? Venga, os lo he puesto muy fácil, aunque no lo supierais. ¿Y en otro no? ¿En otro se puede vivir y en otro no? En los parques nacionales, por lo general, no se puede vivir. Cuando se instaura un parque nacional, por lo general
general lo que ocurre es que echamos a la gente fuera, ¿vale? En el Niocolo Cova, que está pues más o menos, si la reserva está aquí, el Niocolo está como aquí, ¿vale? Del Niocolo sacaron a todo el mundo fuera cuando lo crearon. La reserva es una reserva natural comunitaria, quiere decir que la gestiona la comunidad, es la comunidad local la que decide que quiere proteger el medio ambiente que los rodea y aunque ellos van a seguir viviendo ahí, pues van a poner medidas para protegerlo. Estas zonas que veis aquí en verde y estas que veis en rojo son las zonas de especial protección, es decir, zonas que son prioritarias, importantes para los chimpas y en las que se supone que las actividades están restringidas, es decir, la población no puede hacer lo mismo que en todo lo que está en blanco. ¿Sí? Vale. Esto es el hábitat de la reserva. ¿Qué imagen tenéis vosotros de los chimpancés que veis por la tele? Selva, ¿no? Verde, lluvia, humedad. Ahí lo tienes. Verde, lluvia, humedad. Los chimpancés de Senegal son chimpancés de sabana, ¿vale? Dentro de lo que son los Pantroleuites berus, que estábamos hablando, no todos son de sabana. Los que están en la zona de Costa de Marfil, Guinea, al sur, viven en selva, bosque, humedad. Pero en Senegal y norte de Guinea lo que tenemos es esto, este secarral, ¿vale? Que los chimpas usan porque no les queda otra, por eso se les llama chimpancés de sabana, ¿vale? Y en el medio, pues, estos sitios maravillosos que son bosques de galería, donde la temperatura baja muchísimo, hay agua, hay vegetación, hay comida, y que son críticos para los chimpancés. Si tú tienes 14.000 hectáreas de selva, pues bueno, pero claro, si tú tienes 14.000 hectáreas de secarral y tienes esto que está en rojo y ni siquiera todo entero, ¿eh? Porque hay partes, esto por ejemplo son vertientes, esto de aquí es bosque de galería, esto pequeñito de aquí es un bosque de galería, es que no me da ni para señalarlo, esto de aquí es otro bosque de galería, eso es donde pueden estar los chimpancés, entonces es mucho más complicado todavía de gestionar. ¿Cuáles son las amenazas para estos chimpancés? Hablo de Senegal principalmente, ¿vale? Luego en otros países la cultura es distinta y las amenazas pueden ser distintas. Principalmente, ¿esto qué es? ¿Sabéis lo que es? Deforestación. Deforestación. Deforestación para Cultivo. para cultivo, ¿vale? La agricultura. ¿La agricultura en sí es una amenaza? No debería. ¿La agricultura mal gestionada? Sí. En Senegal los campos de cultivos, especialmente en la región donde están los chimpancés, en el sur, los campos de cultivo se generan por corta y quema, slash and burn. Corto, lo dejo todo ahí, y quemo porque eso enriquece el suelo. Ya sabéis que ese enriquecimiento es según cuánto quemes y con qué frecuencia lo hagas. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues, si yo en ese secarral prendo un fuego, pues sabéis lo que puede pasar, ¿no? Los fuegos se escapan, se queman todas las vertientes, entonces el fuego es un problema muy gordo. La explotación de madera para subsistencia y para no subsistencia, pero especialmente para subsistencia, aunque pueda parecer que no. Ya luego cuando veáis cómo son las casas y lo demás os daréis cuenta de por qué la corta para subsistencia es un problema. La falta de agua. Esto es el mismo sitio, podéis ver este termitero champiñón aquí y este aquí. ¿Veis la diferencia? Esto es época de lluvias, esto es época seca. Llueve unos 5 meses al año. O sea, desde que empieza a llover hasta que para de llover. Llueve con intensidad unos 2. Entonces, claro, la época seca es muy larga y muy seca. ¿Qué más? Esto sabéis lo que es, me imagino, lo veis. Sí, por eso digo, aquí lo conocemos bien, sabemos lo que es, ¿no? Una línea de alta tensión con todo lo que eso conlleva. Vale. Y luego las amenazas de por sí de la coexistencia. No sé si se llega a ver bien, pero aquí pone 1332 y aquí pone 1331. Y esta hembra, aunque no se vea, lleva un bebé. Aquí abajo, no se llega a ver, porque está fuera del ángulo de la cámara, hay un punto de agua. Cuando digo un punto de agua me refiero a que debe ser más o menos como esto de grande. Y la población y los chimpas cogen agua de ahí. Es un afloramiento natural, el agua sale hacia arriba. Entonces esta mujer llegó, miró y se fue, no debía de quedar agua. El chimpancé había estado ahí y se debía de acabar de beber el agua que quedaba. Y entonces ella llegó, miró y se fue. Pero lo que hacen es que van con un cuenquito y con el cuenquito lo van sacando y van rellenando un cubo
y luego pues se llevan el cubo a casa. ¿Vale? ¿Cuál es el peligro de esto? ¿Qué se os ocurre? Enfermedades que pueden pasar. Enfermedades, ¿vale? Sobre todo enfermedades. ¿Y algún otro? Que si el chimpancé te quita el agua, te cargas Vale. el chimpancé. ¿Cómo? O sea, si el chimpancé te está quitando el agua, pues consideras Es tu enemigo. una amenaza al chimpancé y te lo cargas. Sí, perfecto. Sí, las interacciones negativas por competencia. Esto que veis aquí es el mismo fruto, se llama mad en Wolof, en la zona en la que nosotros estamos. El Saba senegalensis es un fruto medio ácido, medio dulce, una cosa así extraña que a la gente local le flipa y a los chimpancés también. Entonces, en Dakar, en la capital, en la otra punta del país, no les sale esto porque ya no tienen nada, es un secarral del todo. Entonces lo que hacen es que la gente de esta zona, obviamente, para conseguir unos ingresos, entra al bosque, saca sacos y sacos y kilos y kilos y kilos de frutos, llenan camiones con los que ganan un dinero para sobrevivir, ¿vale? Pero los chimpancés se quedan sin frutos. Además de lo obvio que es que los chimpancés se quedan aquí sin frutos, ¿qué más creéis que puede provocar esto? Las semillas se las han llevado, ¿no? Se llevan los frutos y las semillas, ¿vale? Si solo se los comieran, pues no pasa nada. Pero el problema es que se llevan las semillas. Y esta de aquí, ¿sabéis lo que es? ¿Os hacéis una idea? Pues una señora. Limpiar la ropa. Están lavando la ropa en el río. Así es como queda. No sé si se aprecia bien toda la ropa ahí abandonada. Hay una percepción local, una creencia local, la ropa no se tira. Cuando la ropa está rota y tal, se abandona. Porque se cree que si se tira la ropa, alguien puede hacerte mal a través de esa ropa, ¿vale? O si, por ejemplo, si se quema fuera de unas determinadas condiciones, a la persona que poseyó esa ropa, que era el dueño de esa ropa, le pueden pasar cosas malas, ponerse enfermo, etc. ¿Vale? Las creencias, las supersticiones, podríamos decir, locales son un punto muy importante a la hora de entender todo esto. Pero sobre todo el problema fundamental, tanto en esto, como en esto, como decíais, es la transmisión de enfermedades, ¿vale? Vale, este es el panorama, digamos. Uy. Hoy empezamos. ¿No viste? Un cable. Entonces, ahora que tenemos el panorama más o menos plantado, ¿por qué hacer un programa de investigación? Está claro que los chimpancés están mal, ¿no? El resumen es mal. ¿Para qué hacer un programa de investigación? ¿Por qué no meterse a hacer acciones de conservación? Saber dónde actuar. Vas a ver dónde actuar. Ideas. Venga, chicos. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Qué hacéis? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué necesitáis saber? ¿Sabéis todo lo que necesitáis ahora? Os envío ahora, Senegal, con lo que os acabo de decir, que es más o menos la info de la bibliografía. ¡Hala! A trabajar. Distribución, situación actual. Distribución, situación actual. Necesitamos conocer. Esta frase que seguro que conocéis, ¿no? Al final solo conservamos lo que amamos lo que entendemos y entendemos lo que nos han enseñado, lo que conocemos, ¿vale? Necesitamos conocer la especie a conservar. Todo. Entonces, un programa de conservación tiene que ser transversal. Tiene que haber muchas acciones diferentes que tienen que estar conectadas y tener en cuenta todo el contexto. Os he estado hablando mucho de las necesidades de la población, lo que hacen, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque decíamos, no es un parque nacional, yo pongo aquí mi parque y les doy una patada y que se busquen la vida. En el Niocolo es lo que hicieron y tampoco les ha ido muy bien con ese sistema, porque al final la gente se va un poquito más lejos, pero sigue volviendo al sitio que conocen, porque al final pues, es donde has vivido y donde puedes sobrevivir. Aquí tenemos otra vez la reserva, aquí se ve mucho mejor lo que os decía antes. ¿Veis lo lila oscuro, oscuro? No lo lila claro, lo oscuro. Esos son los bosques de galería. ¿Vale? Lo verde oscuro son vertientes que tienen algo de verde, bueno, transitables, aceptables, incluso durante época seca, y todo lo demás verde claro, y sobre todo estos puntos de aquí, estos puntitos es Bowal. Bowal es lo que os enseñaba antes, esa pradera con los termiteros champiñón, pues es eso, todo esto que veis aquí. Más lo amarillo, que son asentamientos humanos, pero ya veis que cuando lo ves así el espacio utilizable es bastante menos del que estábamos viendo en la reserva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos para conocer a los chimpancés? Hacemos un biomonitoreo indirecto
Es decir, que no habituamos ni acostumbramos a los chimpancés a nuestra presencia. ¿Por qué? Para que no cambien los comportamientos. Para que no cambien los comportamientos, ¿por qué? Si viene un cazador que no se confía. Vale, que si viene un cazador no se confíen. ¿Os habéis dado cuenta de que en ningún momento ha hablado de caza? Alguien me ha preguntado si no se cazan los chimpancés. Siempre vemos, ¿no? En la tele es el tráfico de chimpancés, las crías arrebatadas, y eso no lo he mencionado en ningún momento. En Senegal hay un tabú cultural, menos mal que hay algo bueno, hay un tabú cultural que impide matar chimpancés. Ellos consideran que los chimpancés son como personas. De hecho, creen que son personas que por una serie de circunstancias se han convertido en chimpancés. Entonces, para ellos matar a un chimpancé es como matar a una persona, es como un asesinato. Entonces, en ese sentido, digamos que estamos cubiertos. Entre comillas, luego hablaremos más de eso. Pero, a priori, estamos cubiertos por ahí. Entonces, lo de los cazadores no sería un riesgo. Si yo acostumbro a los chimpancés a que no tengan miedo de las personas y hay pueblos dentro de la reserva, ¿qué creéis que puede pasar cuando los chimpancés no tienen para comer? ¿Cómo se jodéis? Tal cual. Luego, no sé si al final meter alguna imagen de eso, pero bueno, si no os lo explico de palabra. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Datos indirectos, ¿vale? Sobre su distribución, ecología, comportamiento, presencia de otras especies, que también es importante saber quién más está por la zona, ¿vale? Y actividades humanas. Y todo esto lo registramos usando ArcGIS Survey 123, que viene siendo pues, una aplicación que se mete en un teléfono, ¿vale? No sé si conocéis el EpiCollect, el QField, esta clase de, pues es algo parecido, pero de eso, de ArcGIS. Y tenemos un promedio anual de 25 cámaras trampa en zonas de chimpancés. Y a mayores hacemos un estudio bianual, sistemático, 134 transectos lineales que cubren toda la superficie de la reserva, son 67 kilómetros que recorremos 2 veces al año, tomando datos desde estos transectos lineales, no se puede uno mover de la línea recta, tomando las distancias perpendiculares al transecto para poder comparar los datos de estación a estación y de año a año. Un estudio sistemático, que seguro que vosotros también lo habéis estudiado, no sé si sois todos alumnos de Pedro o no, pero seguro que en algún momento igual os ha hablado de estas cosas, ¿vale? ¿Qué indicios indirectos registramos de un chimpancé? Porque si decimos que no me voy a acercar a ellos, no los voy a andar persiguiendo y registro solo cosas indirectas, ¿qué puedo encontrar en el campo que me diga aquí ha habido un chimpancé? Excrementos, mejor amigo del investigador. Las cacas, qué bonitas y cuánta información nos dan las cacas. ¿Qué información nos dan las cacas? Me hace caca más bonita. Alimentación. Alimentación, salud. ¿Cómo salud? ¿Cómo? Presencia de parásitos o Diarrea, sangre, ¿vale? ¿Más? Movilidad también. A ver, Distribución. Identificar, ¿no? Identificar individuos por ADN. Identificar individuos por ADN. Genética. Cuando la caca pasa, esto que estoy recogiendo aquí es una muestra. las cacas son cosas vuestras. Cuando las cacas pasan por el intestino, ¿vale? Cuando las heces están bajando por el intestino, van arrastrando células epiteliales ¿sí? del intestino, ¿vale? Que se quedan en la superficie, con lo cual, cuando llegas, esta caca ya está un poco deshecha, la he dividido un poco, pero cuando llegas, está fresquita, coges un poquito de la parte de fuera, la metes en alcohol y de ahí magia. Luego la gente que está en el laboratorio, no sé muy bien cómo, saca ADN, ¿vale? En su momento lo sabía, tenéis que aprenderoslo, ahora ya no me acuerdo. ¿Vale? Decíais, dieta. Venga, ¿qué han comido estos chimpancés? Os voy a dar una pista. Son animales. ¿Alguien ve qué hay aquí? Son insectos, no son termitas. Es que aquí este es lo mejor para mirar. Aquí veis, ¿qué veis aquí? No sé, una cucaracha. Ah, ostras. ¿Vale? Este es un ala. Las abejas. Miel. Los chimpancés comen miel, les gusta mucho y de paso que se comen la miel, pues de vez en cuando se comen unas cuantas abejas. Venga, en esta. Siguen siendo animales en todas, ¿eh? Esto de aquí. Esta es más difícil. La más difícil era esta. Vale. ¿Sabemos lo que es esto? Bicho. larvas.
larvas de termitas, son termitas. Si os fijáis, estas son bastante jovencitas, pero si veis aquí, esto que está como más oscuro y esto más translúcido. Vale, lo más oscuro es la cabeza, que es lo que se conserva aquí, bastante más queratinizado, y luego lo que es translúcido, que es como el abdomen, eso lo digieren todo y no sale, entonces solo se encuentran las cabezas. Uy. Aquí, venga, que ya lo habéis visto, que habéis sido rápidos. Hormigas, ¿vale? Lo mismo, lo que más se ve son las cabezas, ¿vale? Esa forma cuadradita con las mandíbulas, ¿vale? ¿Qué otros indicios indirectos podemos recoger? Venga, los que habéis sido rápidos leyendo. A ver si... Las herramientas, ¿vale? Comida. Y restos de comida, ¿vale? Restos de comida. ¿Cómo puedo saber si esto lo ha comido un chimpancé o no? Por la mordida que Por la mordida, por la manera en que lo comen. En la zona donde están los chimpancés, en la zona donde nosotros estamos, hay babuinos, hay monos verdes, hay monos patas. Ninguno es tan limpio como un chimpancé. Los chimpancés cogen este fruto, es el de antes, el que os enseñaba antes, el lari. Lo cogen, hacen así con las manos, lo parten en dos, lo abren y se comen todo lo de dentro, semillas incluidas. Y lo dejan así de limpio y dispuesto. A veces si está un poco amargo te dejan aquí una muestra de no me gustó. Pero si es un babuino destrozan la cáscara en pequeños trozos, bueno, destrozan la cáscara, las ramas, dejan las semillas escupidas por todas las esquinas, son un desastre. Los chimpancés no, son muy limpitos. Esto de aquí, ¿sabéis lo que es? Cortezas de árbol, con las marcas de los dientes, de cómo rascan el interior de los dientes, o sea, de la corteza. Y esto de aquí, ¿os dais una idea? Algo mascado, sí, es bambú. bambú. Abren las cañas de bambú, cogen el interior, lo mastican, 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 hasta que sacan todo el azúcar y luego lo escupen. Entonces tú encuentras esto y sabes perfectamente que ha sido un chimpancé. Y como bien decíais, las herramientas, ¿vale? Están modificadas de una forma determinada y se ven, a veces tienen incluso restos de termitas enganchados. Pues con todo esto, pues por ejemplo, establecemos el régimen alimentario, todo lo que comen. Esto es una muestra muy pequeña, ¿vale? De cosas que comen, hojas, flores, tallos, cortezas, luego pues insectos, comen miel, comen gálagos, monos verdes, un poco toda cosa pequeña que se les cruce y que les puedan pegar el bocado, se lo comen en contra de lo que la gente cree que es que solo comen frutos, que es sí su principal fuente de alimentación, pero la carne es un caramelo, les gusta mucho. Vale, otro indicio indirecto, ¿qué estamos buscando? Ramas. Chimpancés. Donde hayan dormido. Nidos. Me dice Pedro que nidos. ¿Nidos de qué? De buitre. Camas que han hecho. Nidos. Los chimpancés hacen nidos. Y aquí la gran pregunta. ¿Por qué va a hacer un nido un chimpancé? ¿Ah? Para dormir mejor, en comodidad. Lo tenemos claro. Vale. ¿Otra opción? Porque en el suelo no puede dormir. ¿Por qué? Por algo, porque le atacará algo. Ya, bueno, eso implica que tiene que dormir en un árbol. Pero los babuinos duermen en los árboles, no hacen nidos. Eso está más cómodo. Va a estar más cómodo. Dormir con otros bichos pegados. Para estar más pegados, vale. Las callosidades esquiáticas que tienen menos que los babuinos. No. Para no caerse. ¿Tú crees que un chimpancé que está casi permanentemente en los árboles no se me va a caer de un árbol? Que no duerme. ¿Y los babuinos? No, los babus no hacen nidos. Ni los monos verdes, ni los monos patas. Para parir. Para parir. Para que no le piquen los bichos. Es para no caerse. ¿Por qué? Los chimpancés entran en fase REM. Entonces, cuando se duermen y se duermen, se caen. Entonces necesitan el nido. Hay otros motivos que también influyen en la comodidad. Dentro de lo que es un nido, os aseguro que son unos sibaritas, la cantidad de ramas que ponen para que esté mullidito. No duermen dos veces en un mismo nido. Si les gustó mucho el sitio, lo rehacen, le ponen hojas frescas, etcétera, etcétera.
y también se cree que tiene una cierta capacidad de prevenir algunos bichos, ¿vale? Aunque esto está en estudio, pero se cree que puede prevenir las hojas, según las hojas que utilicen, pues tenga un efecto un poco insecticida y prevenir, por ejemplo, mosquitos y esta clase de bichos que transmiten enfermedades. Pero lo hacen aposta, no es que sea casualidad. Aposta, sí, sí. Usan hierbas medicinales, se sabe que usan hierbas medicinales en consumo, ¿vale? Que se hacen curas en heridas. Hace poco salió una publicación que salió en los telediarios de un orangután que se había puesto esto los chimpancés también lo hacen. Y se cree, pero no está completamente confirmado las propiedades de todas las hojas que usan, porque usan muchas especies muy diferentes según el lugar. ¿Qué información nos dan? Pues como usan un nido cada noche, si contamos nidos, más o menos contamos chimpancés, ¿sí? Mamá y cría comparten nidos, que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo que decís por estar pegaditos, pues con los bebés sí, comparten nido, y usan ramas de diferentes árboles. Con toda esta información pues podemos conocer la estructura del grupo comunidad, las especies prioritarias para ellos, qué especies necesitan para hacer nidos, porque tampoco les vale todo, y si hay o no hay depredadores. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo creéis que puedo saber si hay o no hay depredadores en la zona con los nidos? Depende de cómo difícil sea llegar. ¿Cómo? Depende de cómo difícil sea llegar al nido. ¿Cómo de difícil será el nido? Pues yo La igual- movilidad, como de alto esté. Como de alto esté. Se ha demostrado que en zonas donde hay una baja densidad de depredadores, los chimpancés anidan más abajo, que en sitios donde hay una alta densidad de depredadores, donde anidan más arriba. Sobre todo teniendo en cuenta que uno de los depredadores principales de esta zona es el leopardo, que como habréis visto, trepan. Vale, todo esto se registra con, que llamamos nuevas tecnologías, lo que os comentaba antes, ¿no? De la aplicación en el móvil. Cuando yo empecé lo tomábamos todo a mano, con un papelito, un GPS, y luego llegabas a casa, te lo metías en un Excel interminable, te pasabas horas allí delante, hasta que se te hacían los ojos chiribitas. Ahora lo metes aquí, ¿vale? Y hemos llegado a un punto en el que si tenemos suerte y el asistente, por ejemplo, tiene cobertura allí donde esté, me puede enviar por internet los datos y yo, sentada cómodamente aquí en Santa Cruz, puedo ver en tiempo real que San Basila acaba de marcar un nido en el medio de este bosque de galería. Las nuevas tecnologías pues ayudan mucho. Y dentro de esas nuevas tecnologías está el fototrampeo. ¿Conocéis el fototrampeo? ¿Sí? Cámaras trampa que se activan por movimiento. Y bueno, obviamente las ventajas ya las conocéis y conocéis lo que es. Yo no puedo estar 24 horas en el bosque, pero una cámara trampa sí. ¿Vale? No tengo reloj, no sé si me estoy enrollando mucho, voy bien. -5 la luna. Vale, me estoy enrollando muchísimo. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de cámara trampa, como veis, chimpancés, pero también hienas, leopardos. ¿Y esto? Un cazador, ¿vale? No cazan chimpancés, eso no quiere decir que no se metan en el bosque a cazar otras cosas y alguien no se pueda llevar un balazo perdido, ¿vale? No es lo habitual, no hemos encontrado chimpancés matados por balas, pero es un riesgo potencial, ¿vale? En 2023 registramos 15.400 vídeos en 23 cámaras trampa, 800 de chimpas y 13.000 pues otras especies de mamíferos. Las actividades humanas ilegales pues se denuncian obviamente a las autoridades competentes. ¿Qué tenemos aquí? Pues todos los chimpancés de la reserva que hemos podido identificar hasta ahora, con sus nombres, si son machos o hembras, ¿vale? Y esto obviamente pues nos permite, pues ya sabemos al menos que el número de chimpancés en la reserva es este, porque si los identifico a nivel de individuo, pues ya sé que al menos hay estos. Os dejo aquí un vídeo. Esta es Suki, el bebé que lleva encima de su Turing. Nació a finales de 2022, ¿vale? Esta que está aquí es Amakala, que es, en la lengua local es como broma, porque es una cachonda. Y esta que viene detrás es Saisai, que ya tiene ahora casi 10 añitos. ¿Vale? ¿Y qué están buscando? No sé si... Están haciendo herramientas, ¿vale? Ahora se empiezan a ver por aquí. ¿Vale? Son hormigas. Hormigas legionarias. Son unas hormigas con muy mala leche. Entonces los hormigueros, el efecto hormiguero, vosotros sabéis que si azuzas un hormiguero las hormigas empiezan a salir, las soldados para defenderse, pues es de lo que se aprovechan los chimpas para alimentarse. Ahora comienzo.
pesar del ácido fómico, le gustan las hormigas. Les gustan mucho las hormigas. Es que el vídeo, lo gracioso del vídeo se cortó antes de que llegara. Es ver precisamente como, pese a que las hormigas les muerden y les duele, se las siguen comiendo. Es muy curioso, veis que la hembra desaparece, es porque se cuelga de una rama. Es muy habitual que se sienten en ramas para estar en altura. Veis que la madre es la que se ha puesto arriba, es la más experimentada, evidentemente. Ay, para que no le piquen. Para que no le piquen tanto. Esta Samacala, que es bastante más pequeña, pues ahí se queda. Saisai, que también es un poco más lista, ya la veis que desaparece también. Pero Samacala es un poco más novata, pese a que pesca bien, ahora vais a ver. Ella es la protagonista del evento. Está ahí azuzando, azuzando. Vais a ver que consigue un buen montón de hormigas. ¿Veis la rama, no? Ahí va. Lo habéis visto, ¿no? Las picaduras de estas hormigas de chula duelen mucho. Mucho, por experiencia. Bueno, ahora es básicamente una repetición del acto, pero obviamente pues también nos permite conocer cómo realizan ciertos comportamientos, etc. Más aplicaciones de las cámaras trampa. Esto es una chimpancé en el Parque Nacional de Cantañez, en Guinea-Bissau. Lo que tiene es lepra. ¿Vale? A través de las imágenes se puede detectar. Y este es Gabude, es uno de los chimpancés de nuestra reserva, con esas manchas que estábamos comentando, ¿no? Que tenían, pues resulta que es que no todas las manchas que tienen nuestros chimpancés son debidas a la despigmentación natural, sino que hemos detectado que hay una infección bastante generalizada de treponematosis. ¿Conocéis el treponema? Sífilis. No es pallidum, es una variante, pero bueno, es una variante de la sífilis. Sí. No, aparentemente no tiene efectos, no hemos detectado mortalidad ni nada así. La sífilis sí, o sea, la sífilis cerebral existe, pero en principio creemos que es una variante menos agresiva. Pero bueno, que gracias, y esto se ha conseguido con cacas, análisis de cacas. Todo esto que os he estado comentando siempre pasa a través de la capacitación local, ¿vale? Formar a los asistentes locales para que ellos sean cada vez más independientes, con los agentes de aguas y bosques, que vendría a ser como el SEPRONA de Senegal, ¿vale? Y pues estudiantes de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar para que también pues, ¿no? favorecer su formación profesional. Otras cosas que hacemos en investigación, por ejemplo, estudios de fenología. No sé si sabéis más o menos lo que son, pero es conocer más o menos cómo las especies vegetales a lo largo del tiempo van cambiando, pues cuando fructifican, cuando sacan flor, porque eso nos permite conocer primero cuándo las cosas están disponibles y cuándo los chimpas las pueden coger, y si hay cambios en la disponibilidad, hay más o menos alimento, ¿no? Nos hemos estado ahora extendiendo, esta es la comuna de Dakateli, esta es la de Fongolembi y por aquí arriba estaría la de Dimboli. Pues todo esto que veis aquí en cuadraditos son zonas que hemos estado prospectando para detectar presencia de chimpas y rastros y demás, porque bueno, la reserva se empieza a quedar pequeña, necesitamos saber lo que pasa alrededor, ¿vale? Para ver pues, posibilidad de intercambio genético, etcétera, etcétera. Vale, aplicaciones, ejemplos de resultados, distribución de los chimpancés. Estos puntitos son distribuciones de chimpancés. Fijaos aquí, en enero y en abril. Aquí en enero hay boba, en abril no. En abril lo que comen está aquí, en Dóloga. ¿Vale? En septiembre lo mismo, chale. O sea, se ven los cambios, veis que aquí hay muy poco y de repente aquí, ¡pum! Esto es Lare. ¿Vale? Entonces podemos ver cómo los chimpancés van cambiando de lugar. Entonces decíamos que nuestro primer desafío era conocer, nuestro segundo desafío es transformar el conocimiento en medidas de gestión, ¿vale? Adaptadas. Una de ellas es rezonificar. Esta es la primera zonificación que os decía, ¿no? Zonas rojas y zonas verdes que se hizo. Básicamente estos bosques de galería, que son los más conocidos, donde la gente local había visto chimpancés, fue como, vale, pues esto es prioritario. Y esto que son vertientes y se queda más o menos verde, pues lo vamos a proteger también porque tendrán que ir de un lado para otro, ¿no? Entonces fue como una protección, allá por el 2010 que acabábamos de llegar, no habíamos hecho nada de investigación, fue una protección así un poco a las apalpadas. Ahora esto es en base a datos, dónde están los alimentos, por dónde se mueven los chimpancés, ves que está muchísimo más ajustado. ¿Sí?
Otra aplicación, construcción de infraestructuras. Esto es el Valle de Segu. Todos estos puntos son pues cacas, nidos, gestos de alimentación y demás. Y esto es un proyecto de una carretera, esto que va por aquí. Y esto es una carretera que ya está ahí, de siempre, es la carretera que va a Guinea. Pues llegaron unos consultores y nos dijeron, queremos poner una carretera aquí, y nos han dicho que hay chimpancés por la zona. Fijaos aquí lo cerca que está. Entonces pues queríamos saber vuestra opinión. Pues tiras de datos y les enseñas, ¿no? Pues esto está aquí pegado, esto está aquí pegado, esta carretera ya existe. Y pues nos fuimos aquí, y aquí donde está flecha, y aquí veis, 1 nido, 2 nidos, 3 nidos, 4 nidos. Se envió todo esto a la constructora y están mejorando esta carretera. Este es el estado del sitio ahora, ¿vale? Árboles caídos, pero es un sitio que ya estaba. Es cierto que la degradación se está produciendo, pero no es lo mismo que meter este monstruo aquí. Entonces es otra aplicación. Entonces ahora voy a meter bastante el turbo para hablaros de aplicaciones, ¿vale? Estos son otros departamentos en los que yo he colaborado, gestionado, coordinado, pero que no son tampoco mi campo. Entonces está el departamento agroforestal, que lo que intenta es compensar deforestaciones, ¿vale? Zonas en donde hemos plantado árboles. Estas son las plantaciones, la gente local con las plantas pequeñitas para poder meter en el bosque. Esas plantas se crecen en viveros, ¿vale? Que están en nuestro centro de investigación. Tenemos unos viveros donde pues ponemos semilleros, crecen las plantitas y cuando tienen un tamaño tal, al bosque, ¿vale? También que hacemos distribuir árboles frutales con la población, ¿vale? Para mejorar su acceso a frutos en sus casas sin tener que meterse al bosque. Se hacen formaciones en permacultura, esto era para generar abonos, para poder mejorar, ¿no? La productividad del suelo, que es uno de los temas que son difíciles allí, y se hacen no solo en Mindefelo, que diríamos que es el centro de la reserva, sino en pueblos pequeñitos como este de Nandumari, que está encima de la montaña, súper inaccesible, no se puede llegar en coche, en fin, muy difícil de llegar. Estos son reforestaciones en Nandumari. Esto es un mapa de conectividad, ¿vale? Con Guinea, que está aquí abajo. Entonces, pues más o menos con el mapa de conectividad, sabiendo por dónde es más probable que los chimpas pasen, pues también sabemos más o menos dónde es más prioritario reforestar para que los chimpancés sigan conservando esos corredores. Más cositas, propuestas de zonas tampón. Esto es básicamente plantar las especies que la población usa en zonas no prioritarias de chimpancés, con el objetivo de que la gente las explote. Es decir, si a ti te interesa el lare, que estábamos hablando antes, pues te lo voy a plantar aquí y que lo recojas ahí todo lo que quieras, pero que dejes de quitarlo de aquí porque aquí necesito que siga estando, ¿sí? Vallas verdes, esto es algo muy obvio, ¿no? Si yo pongo un árbol, ves que los cercados están hechos de piquetas, de madera muerta. Si yo planto un árbol y el árbol es el que me hace la valla, primero no tengo que reconstruir la valla cada año y segundo no corto árboles. Entonces al final es un método de evitar deforestación bastante importante que llevamos a cabo con esta organización que es Trees for the Future, que funciona bastante bien. Los incendios forestales, estas son imágenes de fuegos, todas estas imágenes son sacadas con nuestros drones, en las zonas en las que trabajamos, o sea, es todo propio y real, nada de Google. ¿Cómo se apagan los incendios forestales en la zona? No sé si veis lo que tengo en la mano aquí. Con ramas. No hay agua, si no hay agua para beber, no hay agua para meter un hidroavión, y a ramas, a ramazos. Por suerte, o por desgracia, el fuego es de suelo, con lo cual lo podemos apagar con ramas, si fuera de copas, pues olvídate. Pero ¿cuál es el problema de los fuegos de suelo? Se pueden quedar dormidos. ¿Cómo? Se pueden quedar debajo de tierra un tiempo. Sí, no, algo peor. ¿Qué es lo que se quema? Depende de la cantidad. Se quema todo lo nuevo, o sea, todo lo que haya podido germinar se va, ¿vale? La mayoría de las especies que están allí son resistentes al fuego, si se les quema la copa, pero no si se les queman las raíces. ¿Qué se hace para prevenir fuegos? Cortafuegos, es lo único que podemos hacer. Entonces, estos, por ejemplo, son puntos de máximo incendio. Esto es un mapa también pues, con datos de investigación para saber dónde tenemos que cortar, dónde hacer un cortafuegos, aunque sacrifiques algo de vegetación, para evitar que ese fuego pase de un lado a otro. Y los cortafuegos se hacen igual, cortando y quemando, porque si no quemas, al final cuando incendias se traspasa. Pero bueno, situación súper controlada, ahí sí que se lleva agua,
con fumigadoras de las de, pues ahí se lleva agua para apagar bien lo que se ha quemado. Más cosas que se hacen, pues por ejemplo el Nevedai, que es el moringa, quizá os suene y se vende como vitaminas y tal, bueno, pues allí crece súper fácil y súper rápido, entonces se hacen muchas formaciones para que la gente utilice más esta planta que es súper nutritiva. Construcción de pozos, de lavaderos, para que la gente no lave en el río. Esto de los lavaderos es muy interesante porque este primero que construimos lo pongo aquí como un ejemplo de proyecto mal gestionado. A todos os parece que construir un lavadero es muy obvio que va a solucionar el problema de lavar en el río, ¿no? O sea, yo que te pongo un lavadero y ya está. ¿Por qué creéis que no puede no funcionar? Si no tiene mantenimiento. ¿Por qué no tiene? Mantenimiento. Mantenimiento, ¿vale? El mantenimiento no era un problema. Podría serlo, pero no lo fue. El tratamiento del agua. No hay tratamiento de agua en ningún sentido, entonces al final que laven ahí y el agua se vierta en una zona controlada es mejor que el jabón esté en el río, con lo cual sería aceptable. Adaptación, ¿no? ¿Cómo? Adaptación de la gente. Adaptación de la gente. Las mujeres van al río, todas juntas, donde nadie las oye porque están en el medio del bosque, se quitan la camiseta, se ponen a lavar, están a gustito, chafardeando, mi marido me hizo el otro, el niño me hizo lo de más allá, están tranquilas, en paz. Esto está en el pueblo. Me vas a quitar a mí mi momento de estar tranquila, fresca, en un sitio donde la temperatura es 5 o 10 grados menos, con las piernas metidas en el río, bien fresquitas, sin camiseta, a gustito, entre mujeres, sin nadie que me moleste. Fue un fracaso total. Por falta de información, de haber conocido mejor, ¿no?, el contexto cultural. Fue un proyecto que se hizo muy al principio, madre mía. Y bueno, pues salió mal. Es un aprender, ¿no? No volveremos a hacer el mismo error. Esto es lo que os comentaba, ¿no?, del Nevedai. Se les explica cómo conseguir para hacer polvo, para que lo conserven, para que lo puedan añadir a la comida y sus propiedades, ¿no? Pues es como comerse 10 naranjas, como tomarse 4 vasos de leche. Esto se hizo con los niños del pueblo en colaboración, se lo pasaron pipa haciendo el teatro, ¿no? De, oye, estoy muy enfermo y ahora estoy sanísimo. Y luego, pues este proyecto es un proyecto muy grande, el proyecto BCR, financiado por el gobierno de Canadá, ¿vale? Que pues lo que trata es de empoderar mujeres, es un proyecto con foco en igualdad de género. Entonces busca empoderar a las mujeres, darles semillas, cubetas, lonas para poder formar grupos de interés económico. Esto es una máquina que descascarilla foño. El foño es un cereal resistente a la sequía, entonces es maravilloso. El problema es que es muy difícil de trabajar, de sacarle la cáscara y sacar el grano y luego limpiar el grano. Entonces, con estas máquinas lo hace la máquina, no lo tienen que hacer las mujeres a mano. Entonces, son mucho más rápidas, mucho más efectivas, consiguen producir más, consiguen vender, consiguen un beneficio. Esa maravillosa rueda que una vez que la pones en funcionamiento, pues avanza, ¿no? Y como veis, todo orientado en mujeres, que obviamente pues son las que en esta zona menos recursos tienen y más dificultades tienen. Para luchar contra incendios forestales, el proyecto de biocarbón, se quita paja del bosque. La paja es un combustible brutal que a priori no tiene mucho beneficio ecosistémico, entonces quitas paja y la utilizas para fabricar carbón, en lugar de fabricar el carbón en el bosque, que es un riesgo potencial de incendio. Entonces matas 2 pájaros de un tiro. Y a mayores ese carbón se vende y se gana dinero. Y luego pues se equiparon comités de lucha contra el fuego, se les dieron, no sé si se llegan a ver, ¿no?, pero rastrillos para hacer los cortafuegos. Este tiene aquí una de estas sulfatadoras que os comentaba, ¿no?, para poder meter con agua y quemar. O sea, no se usa en general para apagar, pero zonas donde sabemos que se puede reencender sí que se hace hincapié y se les forma en cómo utilizar esto. Y luego el Departamento de Educación, siempre cualquier cambio empieza por la educación de los niños, ¿no?, de los adultos también, pero sobre todo de los niños. Entonces pues se trabaja mucho con los niños en todo, recogidas de basuras, viveros, bueno, actividades para que se rían, para que jueguen, para que canten, para que bailen, que conozcan el lugar en el que viven, etcétera, 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 ¿no? Estos son campamentos que se hacían durante el verano, entonces todos los niños de toda la reserva venían al centro, a la ciudad, y entonces venían allí súper contentos, 2 días fuera de casa, durmiendo, entre amigos, bueno, comiendo muy bien. Entonces era aquello, vamos, el despropósito de los campamentos, vaya. Se les hacían proyecciones de cine, un proyector como este, en una pared, de noche, los veis, ¿no? O sea, no pestañean,
alucinan. Estos son nuestros educadores, buenísimo. Después del cine siempre hacía como un debate con los niños y demás, y eso nos llevó a conseguir que Disney nos trajera una pantalla gigante de verdad, ¿vale? Con un camión, no sé si no se llega a apreciar aquí, pero es una super pantallón. No sé si veis la cantidad de niños. Esto fue en Kedu, en la ciudad. Hicimos una proyección en el pueblo y una en la ciudad. Y fue alucinante. Yo no había visto nunca tanta gente junta. O sea, fue muy bestia, gracias a Levira Sensante, que es una ONG de Disney. Y nos trajeron pues todo el material para hacer la proyección, dirigida por este educador que os comentaba. Proyectos de comunicación, hicieron una radio comunitaria a los jóvenes hablando de sus preocupaciones, no solo del medio ambiente, que también, pero otras cosas, matrimonios precoces, embarazos adolescentes, la mutilación genital femenina, todas estas cosas pues que les preocupan, ¿no? Para darles también un espacio para darles voz. Y luego pues sensibilizaciones también pues con adultos y para prevenir y mitigar, para conseguir una coexistencia sostenible. Y esto es lo que os comentaba antes. Hablábamos antes de si los chimpas se meten en los pueblos y demás. Este año hemos publicado un artículo, lo podéis buscar, del crop feeding, que viene siendo alimentarse de cultivos. Este año hemos este año lo hemos publicado, hemos documentado en los últimos años un incremento muy, muy grande de chimpancés entrando en los pueblos y en los jardines de mangos para comer mangos. Y eso ha terminado con un chimpancé muerto. No hay pruebas de que lo haya matado nadie, pero tampoco dudas, ¿vale? Sí que porque básicamente uno de nuestros asistentes se encontró a un grupo de niños con un grupo de perros acosando a un chimpancé agobiadísimo, subido encima de un árbol, y 2 días después había un chimpancé muerto debajo de aquel árbol, ¿vale? O sea, nuestro asistente echó a los chavales, a los perros, no sé qué, pero apareció el chimpancé muerto. No se nota, no encontramos marcas de dientes ni nada de nada, pero bueno, que la casualidad es mucha casualidad, ¿vale? Y estaba al lado del pueblo. Entonces, bueno, en principio no matan chimpancés, los accidentes ocurren, esto puede haber sido un accidente, puede ser que le estuvieran tirando piedras para que el chimpancé se fuera y una piedra le diera en mal sitio, puede ser que un perro le diera en un pie, le mancharan un pie o lo que fuera, ¿no? O sea, tampoco creo que quisieran matarlo, pero que murió a causa de ese, ¿no? de ese acoso. Y en Guinea, hace poco, supongo que igual sí que lo habéis visto, un chimpancé que robó un bebé, ¿no lo habéis visto? Se ve bastante en las noticias. Un chimpancé robó un bebé de la espalda de su madre, se lo llevó, lo destrozó y no sabemos muy bien por qué los investigadores, cuando encontraron al bebé, en lugar de dárselo a su familia, se lo llevaron a su centro de investigación, supongo que para determinar, no sé, o para coger muestras, no lo sé, la verdad no lo sé en qué estaban pensando, entonces pues obviamente la gente tomó represalias contra los chimpancés y contra los investigadores, ¿vale? Y es la misma subespecie, el mismo grupo cultural, es el mismo grupo étnico que en nuestra zona. Los límites son los límites. Yo culturalmente no mato chimpancés, ahora como madre me quitan a mi bebé de la espalda y habría que ver lo que hago. Entonces, los límites son siempre muy difusos, ¿no? Y nada, ya terminando, desafío 3, contexto cultural, el idioma, el choque cultural, lo que hablábamos de las supersticiones, tradiciones que son importantes para ellos aunque no sean sostenibles, falta de compromiso a veces pues porque no nos entendemos, no fluye la comunicación y nos cuesta, ¿no? tener este compromiso, entonces pues por eso hacemos talleres de conservación participativos, incluyendo al máximo de gente y de diferentes tipos de gente posible. Y por último, diferentes agendas de conservación y desarrollo. Esto es lo que veíamos antes con la carretera. Es importante el desarrollo, no lo podemos frenar, pero también es difícil, ¿no? Equilibrarlo con mantener el medio ambiente, entonces bueno, esto es, lo de las diferentes agendas es muy difícil. Y la búsqueda de financiación a largo plazo también es muy difícil. Nosotros nos financiamos por proyectos, año a año, dependemos de justificarlo todo al 2000%, de que los financiadores estén contentos, de conseguir generar algo de impacto para que podamos conseguir que nos renueven la financiación para el siguiente año.
Financiación, por ejemplo, mi sueldo, sí, directamente. O sea, de que todo esto siga yendo bien depende que yo siga teniendo un trabajo, por ejemplo. No hablo de grandes financiaciones. Y luego el efecto global, ¿no? Es decir, sí, yo puedo hacer todo lo que yo quiera en Senegal, pero el cambio climático sigue ahí, la sequía sigue ahí, y eso no se genera en Senegal. Sabéis que África es el continente que más sufre el cambio climático y el calentamiento global, pese a ser el que menos contribuye a él. Entonces eso, por desgracia, está en nuestras manos, pero no tanto, ya sabéis todo esto. Y por último, nada, el cómo colaborar, esto es, si a alguien le interesa, se puede acercar luego y le explico. Tenemos campañas de reciclajes de móviles, de voluntariados, con rieces y brotes, etc. Pero bueno, que luego si queréis os lo explico. No sé si tenemos mucho tiempo o no. Son 4, no son 18, pero bueno. Sí, ¿puedo seguir? ¿Estás todo bien? Es que se me ha ido el tiempo. Para hablaros de mi experiencia personal, ahora sí, que era lo que habíamos dicho que seguro que os gustaría más, ¿no? De cómo era mi vida allí. Este es el pueblo visto en imagen satelital. Esta mañana estaba buscando mi casa y me he dado cuenta de que se ha caído una de las chozas, ¿vale? Esta es mi casa de aquí, esta era mi chocita de aquí, este es el camino que va a Guinea, esta es la choza del que era mi padre de acogida, de una de mis madres, y aquí estaba el de la otra madre. Entonces ya veis más o menos la estructura de los pueblos, ¿no? Estos árboles tan grandes que he visto desde imagen satelital son mangos. Mangos, árboles de mango. Y es una pasada. Segu, que es el pueblo donde yo vivía, es mucho más fresco que Dindefelo precisamente por todos estos mangos que tienen plantados dentro del pueblo. Es alucinante cómo canaliza la temperatura. Y esta es mi casa, ¿vale? Si desde la visión que veíamos arriba, esta es mi choza. Esto que está aquí en el medio es esto de aquí, ¿vale? Esta es la choza de mi padre adoptivo, justo enfrente de la mía. Esta, la de una de mis madres, que sería esta. Con esto que va aquí en el medio, que es un DAG, ahora os explico lo que es. Y esta la otra choza que os digo que se ve que se ha caído. Mi familia se mudó, antes de que yo me viniera para aquí, se había mudado a este pedazo de casoplón de aquí. O sea, han ido evolucionando y decidieron pues construirse algo un poquito más perenne a las inclemencias del tiempo, cosa que entiendo perfectamente. Y entonces pues supongo que aquí, yo cuando me fui, mi hermano adolescente era el que usaba estas chozas de aquí, y bueno, entonces supongo que el mantenimiento no habrá sido tan bueno y se habrá caído la choza. Y esta es mi choza, esta de aquí. Como veis, con una paja súper fresquita. Me hicieron un tejado nuevo antes de que llegaran, porque sabían que iban a tener una inquilina. Y esta es mi casa. Esto que veis es mi casa. Mi cama. La puerta de aquí atrás da a un cercadito. No sé si se llega a ver por aquí por un lado. Es un cercadito así pequeñito, con una valla de bambú, que es donde me ducho, ¿vale? Ya está, es eso, es el patio. Entonces con un cubo y un pote, te echas el agua, te lavas y tal. Y la mesa, y aquí una silla que tenía, y junto a la mesa tenía el cubo del filtro de agua, ¿vale? Esta es mi casa. No hay luz, no hay agua corriente, ¿vale? Y esta es mi familia. Este que está aquí es mi padre adoptivo, mis dos hermanos pequeños, su primera mujer y su segunda mujer, son mis mamás, Mauro y Yua. Tida, que es de las chicas no casadas la mayor, porque tiene dos hermanas mayores, pero que ya están casadas, viven con sus maridos, y este el hermano de mi padre, mi tío Vaca. Aquí estoy con mis madres, veis que vamos súper conjuntadas, es muy habitual allí los días de fiesta, que la familia o el grupo de amigas, o depende, ¿no?, de con quién te juntes, y según la edad que tengas, pues te haces, le llaman el hotés, no sé cómo decir, es como el huésped, es algo así, no sé, la traducción no tiene mucho sentido, pero es tradición que te vistas igual que ellas. El primer año me vestí como mi familia, como mis madres. Y este pequeño de aquí es Gibi, que lo he puesto aquí aparte porque me sirve para explicar una cosa que creo que es muy importante. Vemos muchas personas, ¿no?, que se van a hacer un viaje de voluntariado, un mes. Voy a un voluntariado, tal, ayudar, no sé qué. Cuando yo llegué, aquí lo veis que está muy contento conmigo, cuando yo llegué, Gibi no me hablaba. Yo no hablaba el idioma, pero los demás sí me hablaban, pero Gibi no. Gibi era súper servicial, súper educado, le habían dado unas tareas, era el que me traía el agua, la llevaba, tal, no sé qué. Pero no me hablaba. Y yo no sabía por qué era. Hasta que a Gibi le mordió una serpiente. Entonces me lo trajeron, me lo llevé al hospital,
teníamos sueros antiveneno, entonces le puse un suero antiveneno, se quedó conmigo todo el día, claro, el niño estaba asustadísimo, y entonces, bueno, eso, se quedó conmigo y yo pues lo mimé como mimamos a un niño que está aquí enfermo, ¿no? Claro, pues le puse una peli, le compré unos buñuelos, yo qué sé, lo mimé. Y entonces pasó a ser mi amigo inseparable. Y cuando ya tuvimos idioma suficiente para que yo le preguntara, oye, que tú no me hablabas, ¿por qué? Me explicó que es que, claro, que había venido otra chica, se había quedado un mes, se había ido, que había venido luego otro, se había quedado 2 meses, se había ido, y que él no quería ser mi amigo. Que a él le parecía que él iba a hacer todo lo posible porque yo estuviera cómoda, porque ellos tienen esta cosa, ¿no?, de la hospitalidad, pero que él no quería ser mi amigo, porque me iba a ir. Entonces, claro, cuando veo estos de me voy un mes, estoy con los niños, yo creo que hay que tener en cuenta los sentimientos de las personas que te encuentras ahí. Y este es Wandu, que no es mi familia, pero es mi asistente de campo. Todo lo que os he contado, todo lo que he podido aprender es gracias a este señor. Este señor que no sabe leer, no sabe escribir, no ha podido estudiar nada en su vida, pero es la persona más sabia que yo me he encontrado en mi vida. Todo el pular que aprendí, también lo aprendí con él, es una maravilla de persona. Y luego, bueno, pues este pequeñajo es Ibrahim Asori, es mi hermano pequeño. En esta foto no está, al menos visible, está aquí. Y este es Ibrahim Asori. Esto que tiene aquí es una vía, y esto fue mi choque con la realidad, de darme cuenta de lo privilegiados que somos aquí, ya no solo por tener una sanidad pública, sino por tener una sanidad de calidad. Ibrahim Asori tenía malaria, con este tamaño que tenéis aquí, que veis, súper pequeñito, y lo veis que aparentemente está muy bien, pero estaba como una malaria. Y empezó a convulsionar, una convulsión febril, tenía fiebre muy alta, empezó a convulsionar, nos lo subimos a una moto, mi madre, que está aquí durmiendo, la pobre, él y yo. Yo como escudo para que él no se cayera de la espalda de mi madre, porque él iba atado, pero iba convulsionando, o sea, iba atado como lo llevan ellas, ¿no? Más el conductor de la moto. Entonces llegamos, nada, le pusieron el tratamiento, pero claro, el tamaño que tiene, había que hacer turnos para sujetarle la vía para que no se la arrancara. ¿Vale? Entonces, bueno, sé que a lo mejor la imagen no es agradable, pero es, para mí fue un choque de realidad muy grande, ¿no? De lo que tenemos aquí y lo que no tienen allí, y que todos lo sabemos, pero que hasta que no te enfrentas a ello cara a cara no eres tan consciente. Y es lo mismo que esta chica de aquí, que me abraza tan intensamente, esta escadilla. Cuando yo llegué a Segu, lo primero que vi fue a Cadilla. Tenía fiebre muy alta, vomitaba y se estaba paralizando. Tenía una parálisis ascendente muy bestia. La habían llevado a médicos, le habían dicho que tenía malaria, se había tratado la malaria, pero no mejoraba y no sabían lo que tenía. Y bueno, vinieron los menciñeiros, podemos decir, de allí, nos dieron diferentes cosas. La bañé, o sea, estaba otra compañera conmigo, otra voluntaria, que llevaba años allí, que era muy amiga de Cadilla, por eso yo llegué como tan involucrada, ¿no?, en el caso. La tuvimos que bañar con aquellas friegas que nos dieron y demás, y nada, no surtía efecto. Y llegó un momento en el que allí, cuando alguien va a morir, saben que alguien va a morir, ya preparan para que sea fácil la gestión del cuerpo después. Entonces ya preparan donde los acuestan y los ponen, preparan todo para envolverlos. Y en ese punto mi compañera hizo lo más irrespetuoso, yo creo, que se ha hecho nunca y que más le han agradecido, que fue entrar en la habitación y decir que no. Se la llevó, se la montó en una moto y se la llevó hasta Dakar. Tenía una meningitis, le había provocado un quiste aracnoideo en la base del cráneo y le estaba generando esa parálisis. Estuvieron, yo creo que 5 meses en Dakar. Cirugía, tratamiento de la meningitis. Cuando llegó a Dakar estaba completamente paralizada, de cuello para abajo, no movía brazos ni piernas. Ya la tenéis. Tratamiento, rehabilitación, crowdfunding de por medio, un montón de gente que ayudó, mucha tosudería por parte de Paula, mi compañera, pero bueno, creo que es de las cosas más bonitas que yo me traigo de Senegal.
Y luego ya dejando ya los dramas, antes de que me emocione yo aquí, tenemos pues eso, lo que os decía, ¿no? Esta es la boda de mi tío, el que os enseñaba antes que estaba en la otra foto, porque era soltero, pues esta es la boda, y este es un bautizo, y esto pues somos mi compañero Robert y yo cumpliendo con la tradición de llevarle los regalitos al bebé, un bol encima de la cabeza, haciendo una especie de peregrinación por el pueblo para que todo el mundo vea que ha nacido un bebé y todos estamos contentos y le llevamos los regalos. Aquí pues unos cuantos platos de comida, estos son comidas de diario, esta es una comida de fiesta, de mucha fiesta, de una boda. Esto es laru, esto es como una sopa a base de maíz con un poco de limón, esto es aceite de palma con cebolla y arroz, esto de aquí es cuscús con un caldito, esto también es cuscús, esto con caldito de hojas y esto con caldito de habas, las podéis contar. Vale. A las habas se les llama nieves y esta semana, me acuerdo esta semana porque comí y cené este plato 4 días. Mi padre vino y se disculpó, me dijo, era la época del fin de la cosecha, entonces, de que todavía no estaba la cosecha y se acababan las reservas de comida de la cosecha anterior, entonces solo les quedaba maíz y pues iban tirando para comprar judías como podían para ir llegando hasta recolectar el cacahuete que usan para hacer este pedazo de salsa de cacahuete que está riquísimo, que se llama mafetiga, que aquí está con como una sopa de maíz. A mis compañeros este plato no les gustaba nada, a mí sí, pero normalmente el mafe se come con arroz y está muy bueno. Si queréis probarlo, hay un restaurante senegalés aquí en Coruña donde lo podéis probar. Y pues así es como se come. Aunque veáis aquí cucharas, la mayoría de las veces ponen cucharas a los hombres o a los blancos, porque saben que lo de comer con la mano no se nos da. Pero normalmente ellos comen con la mano. Y se disfrutan, algunas comidas se disfrutan mucho más con la mano. Sé que os parecerá raro, pero es así. Esto es el transporte. A pie la mayoría de las veces, pero si no, pues este es el bus. Este es el bus que nos llevaba de Dakar a Kédougou, o sea, cruzar el país entero. No sé si apreciáis el desnivel. He de decir que debido al desnivel habían sacado el equipaje, pero normalmente más o menos el equipaje hace como un bollo así de altura. Estos son pues más o menos como este coche que veis aquí. Este coche lo tuvimos que sacar empujando. Este coche era el que me llevaba para ir a Kédougou, para coger el bus, para luego coger el avión. No tenía, por temas de horarios y demás, no tenía opción de irme a ningún hotel ni nada, iba directa al aeropuerto con el tiempo bastante justo y recuerdo la gente en Madrid como me miraba porque yo estaba de barro, literal de barro hasta aquí, porque claro, de empujar el coche pues... Entonces bueno, pues eso. Estos somos el equipo uno de los múltiples equipos de voluntarios que hemos coincidido allí en todo este tiempo y pues como podéis observar el motivo por el que la mayoría de los españoles nos reunimos es la comida. En Senegal todavía más. Buscando fotos para enseñaros me di cuenta de la cantidad de fotos de comida que tengo, es muy bestia. Y luego pues el ocio, además de comer. El fútbol, como en cualquier parte del mundo. Esta es mi perrita de adopción durante el tiempo que estuve allí. Bañarnos en el río, ¿vale? Como os podéis imaginar, este es un divertimento únicamente de época de lluvias. En época seca te aguantas. Pero en época de lluvias, pues el río, se queda completamente seco. Pero en época de lluvias, pues te da para bañarte. Y luego, pues, hostilidades. No he puesto muchas hostilidades porque no os quería asustar, pero esto es agua de beber. ¿Vale? Con una pastillita potabilizadora, ¿vale? Pero bueno, ya veis que no habíamos bebido mucho, no me invitaba. Estos son mis playeros, estos son las hormiguitas que os decía antes, las chulas, ¿vale? Que se mueven por marabunta y si encuentran algo húmedo, pues ya, olvídate. Y esto, bueno, se vende en un cubo, sacada de una habitación, esto es una ficha de campo y bueno, pues otra amiga, estas son las dos, o sea, no hacen nada. Ningún problema, pero bueno, sí nos hemos encontrado otro tipo de serpientes un poco... No tenemos fotos de esas, porque no te paras a hacerles fotos, pero sí, mambas y cobras también nos hemos encontrado.
Y esto ya creo que es prácticamente lo último, ya os dejo de dar la lata. Esto es el Parque Nacional, os decía que el Parque Nacional estaba justo al lado. Tuve la suerte de colaborar durante, fueron 3-4 años en misiones que se hacían de prospección del parque. Entonces, claro, las misiones intensivas eran 5 semanas sin salir del parque. Entrábamos y dormíamos en tiendas de campaña. Esto es la cocina, ¿vale? Esta es la tienda de los cocineros, donde también guardaban todo dentro y demás, y el fuego, siempre encendido, porque es un parque nacional con sus hienas, sus leones, licaones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pese a ser posiblemente el sitio más hostil donde yo haya estado, en el sentido de dificultad, porque el agua nos la traían con coches, en bidones, entonces el racionamiento de agua era brutal, porque con ese agua se cocina, se bebe para salir al campo y se lava uno. Era la única mujer en un grupo de entre 10 y 15 hombres, de la cual la mitad eran paramilitares. He de decir que siempre me trataron muy bien, pero pues la dificultad estaba ahí, sobre todo porque iba como coordinadora del equipo. ¿Vale? Y esta es mi cara después de caminar 40 kilómetros liberalmente en este parque, y esta es la cama maravillosa en la que dormíamos, porque el sol que pega todo el día en una tienda de campaña aquí ya es insufrible, pues en Senegal a 40 grados no nos metíamos en las tiendas. Entonces, como no podíamos dormir a ras de suelo, la primera semana dormimos con esto directamente en el suelo, pero a alguien se le acercó una serpiente, entonces ya nos dijeron que no podíamos dormir fuera de la tienda y en el suelo, cosa que es de cajón, pero es que hacía de verdad un calor imposible. Entonces pues construíamos estas camas de bambú, no se aprecia mucho, pero ya veis la altura, y ahí era donde dormíamos. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta, os he bombardeado tanto que no podéis ya ni respirar, pero bueno, que me ha gustado mucho poder compartir con vosotros mi experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues nada, si tenéis alguna consulta, alguna pregunta. ¿Cuánto Sí. tiempo habías estado allí? En total unos 7 años. Fui a principios de 2000, unos 7, unos 8, principios de 2015 hasta finales de, sí, hasta diciembre del 21. Sí, 7 añitos. ¿Y en qué idioma te comunicabas con la gente allí? Porque en Senegal se habla en francés, ¿no? El idioma oficial es un país francófono. La mayoría de la gente no habla francés. En las ciudades sí, pero ya veis que donde yo vivía no era una ciudad, entonces la gente de mi zona hablaba en pular. Entonces aprendí pular. Al principio me comunicaba por señas, porque francés tampoco hablaba. Pero bueno, si te dejan, te aparcan ahí, ¿no? Es como, venga, a vivir. Entonces acabas aprendiendo el idioma. Yo al principio no diferenciaba cuando la gente hablaba francés y hablaba pular, o sea, ese era mi nivel de francés. Y para que os hagáis una idea. Y hablo los dos con fluidez. Me acostumbro. ¿Más preguntas? Sí, pero esto tiene unas dificultades de índole práctico y del día a día brutales. Sí, es que para mí es difícil porque a mí me cuesta, sé que suena muy raro, pero a mí me cuesta estar aquí. O sea, he llegado a un punto de adaptación en el que a mí me cuesta estar aquí. Yo he llegado a ducharme con un cubo en mi casa, bajo la mirada de mi abuela de... Porque llega un punto en el que, bueno, te metes en una rutina en el que... Entonces, para mí, a ver, obviamente tiene sus dificultades. No puedo decir que en plena época de lluvias llegas empapado a casa y no te apetezca una ducha de agua caliente, ¿no? O sea, obviamente, cuando has vivido unas ciertas comodidades, pues las echas de menos. Pero al final yo creo que es toda una balanza, ¿no? Cuánto te compensa o cuánto no te compensa. Y yo puedo decir que Senegal es el lugar donde yo he sido más feliz en mi vida, sin ninguna duda. No, digo, aparte de eso, por ejemplo, con esos calores y esos sudores, yo digo una cosa simplemente, porque te he visto que te bañabas ahí. ¿Y la bilharciosis, la esquistosomiasis? Es que hay una cosa de la que no he puesto fotos, pese a que tengo muchas, y son las de las enfermedades. Esas las he omitido. ¿Habéis visto que no he puesto ninguna foto? Me las he encontrado, ¿eh? Y estuve tentada, pero no las he puesto.
Sí, claro. Hombre, si He quieres tenido- he incentivar teni- que la gente vaya. Sí, ¿Has tenido? he tenido muchas cosas. Ya, pero... La primera vez Paciencia. yo llegué a Senegal, me llevaron al Indefel, a la cascada más alta del país, y me dijeron, nos damos un bañito, ¿no? Y claro, acabas de llegar, te has leído todas las recomendaciones, ¿no? Y agua estancada, no te bañes, ¿no? Entonces, pero chicos, esto es agua estancada, claro, voluntarios que llevaban de allí 2, 3 años, ya estaban en calzoncillos metidos en el agua, como... Y me dijeron, no, no te preocupes, si no tienes ninguna herida abierta, no pasa nada. Y entonces haces como un chequeo mental y dices, no, estoy bien, no tengo ninguna herida, vengo de casa, bien, perfecto. Me meto en el agua y nada más meter, resbalo y me rajo con una piedra. Y entonces, pues bueno, pues ya está, ahora ya todo lo que pueda pasar, pues ya está. No me pasó nada, es decir que por agua no he cogido nada. He cogido muchas otras cosas, pero a través del agua estancada por bañarme y demás, he de decir que el río ahí donde estábamos era agua corriente, ¿eh? Era un río. Pero en la cascada, que es agua estancada, sí me he bañado y nunca he cogido nada. Algún compañero sí que ha cogido alguna bilharziasis. ¿Cómo crees que es el futuro de los chimpancés de aquí a...? Uf, eso es una pregunta muy difícil, depende de muchas cosas. El futuro de los chimpancés. Depende de muchas cosas. Yo creo que es una especie muy adaptativa frente a otras, ¿no? Que les cuesta más. Pues los chimpas, lo que decíamos, ¿no? Enseguida empiezan a meterse a coger mangos o se adaptan a climas súper secos. Yo creo que es una especie muy adaptativa. Si hablamos de la subespecie de África del Oeste en concreto, yo creo que se están produciendo muchas cosas al mismo tiempo que se lo ponen muy difícil. Proliferación de minas, por ejemplo, que no he hablado nada de eso, pero también es una amenaza muy, muy grande. Los asentamientos humanos, el desarrollo, que es inevitable y que tiene que ocurrir, pero que al fin y al cabo impacta. Entonces yo creo que los de África del Oeste lo tienen muy difícil. Intentamos todo lo posible y seguiremos intentándolo como si creyéramos que todo va a ir súper bien, pero creo que lo tienen muy difícil. A nivel general, en todo el rango de distribución del chimpancé, contemplando todas las subespecies al mismo tiempo, creo que es muy adaptativa y puede presentar pelea, pero bueno, Con un poco de ayuda. sí, sin duda. El tema de la regla, ¿cómo lo llevabas ahí? Una buena pregunta. Pasé por varias fases. Cuando acababa de llegar, me llevé, porque además te avisan, ¿no? Que allí es difícil acceder a... O sea, ya habéis visto cómo es el pueblo. Entonces en las tiendas puedes imaginar que tampones y compresas no vendían, ¿no? Cuando yo me fui a principios de 2015, todo esto que ahora está tan distribuido, ¿no? Eco, tal, no lo había, ¿no? Entonces al principio de todo me llevaba el arsenal, o sea, la mitad de mi maleta, y sin exagerar me llevaba el arsenal de compresas, tampones, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, claro, era muy difícil gestionar el residuo también, entonces yo me hacía mis bolsitas donde me metía tal, luego lo quemaba yo en privado, no sé qué, pero se me hacía muy difícil. Entonces en cuanto salió Opción Copa, por ejemplo, pues ya tiramos por ahí, y compresas de tela, bragas menstruales, todo este tipo de material eco. Ellas lo hacen con paños, o sea, a las malas. Si tú te acercas a una mujer y le explicas y no sé qué, pues hombre, evidentemente no es lo más cómodo del mundo, pero nuestras abuelas lo hicieron así y han sobrevivido, ¿no? Entonces, no es lo más difícil. Sí que es siempre una de las preguntas que te hace cualquier chica antes de irse para allá. ¿Cómo son los conflictos entre chimpancés? ¿Hacen ahí unas guerras complicadas o cómo es eso? Depende mucho de la situación, del motivo del conflicto, o sea, ahí está en Brancelo y la quieres tú y la quiero yo, que suele ser un más, oh, mira qué fuerte estoy, ¿no? Tenemos muchos vídeos de cámara trampa de chimpancés arrastrando ramas de palmera para un lado, para el otro, mírame. Y luego están los conflictos por jerarquía, eso sí que son más. A principios, poco antes de yo llegar, tuvimos una pelea enorme. En Selwood, donde yo estaba, es una comunidad que tiene muchísimos machos. Y poco antes de yo llegar hubo una batalla campal, pero que se grabó a mucha distancia, y se les veía bajar por la vertiente, golpeándose, había como dos bandos, uno se pegaba, o sea, es muy espectacular. Sí que hacen guerras, pero sobre todo, o sea, pese a que sí que tienen mecha corta, digamos,
sobre todo los rollos jerárquicos se mueven más en colegueo, ¿no? Tú eres mi amigo, te quito las pulguitas y ahora tal, y te doy un poquito de este fruto. O sea, hay carne. Lo de la carne es para mi colega, este trocito. Para esta hembra, este trocito. Va mucho por ahí. Pero sí que tienen, a diferencia de los bonobos, por ejemplo, ¿no? Que son los que se ponen siempre como ejemplo de paz y amor, los chimpas sí que tienen mecha corta. Pero, por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido ningún enfrentamiento con un chimpa. Demostraciones de fuerza sí, de te estás acercando mucho, se para, pero sin más. Te hacen una demostración y punto. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. ¿Te suena el nombre de Jordi Sabater Pi? Sí. ¿Es cierto lo que he oído, que antes que Jane Goodall fue el que trabajó y encontró en la antigua Guinea Española los artefactos para sacar termitas? En algún sitio también he leído y demás, pero no he encontrado confirmación. El año pasado o el anterior, el Congreso de Primatología de la Sociedad Primatológica Española se hizo en Barcelona y se hizo en honor a Jordi Sabater Pi. Y no, digamos, como que no sacaron esto a relucir. Entiendo que a lo mejor pues no ha habido mayor confirmación, o quizá como no hay una prueba exacta, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, lo que comentaba de que este año hemos publicado lo de los mangos. Nosotros hemos visto lo de los mangos desde que llegamos, pero no lo habíamos podido documentar. Entonces, al final en ciencia, que yo te diga, a mí este asistente me ha dicho que los chimpas entran a coger mangos, a una revista como Science le da igual. Pero una vez que tienes vídeos, imágenes, datos, entonces ahí es cuando. Entonces no sé si quizá a lo mejor vaya también un poco por ahí, ¿no? De que no haya un registro fiable que pueda confirmar, no lo sé. ¿Cuál es el nombre del chimpancé allí que le dan allí? El nombre... Demuru. 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 ¿En qué momento decidiste o cómo te surgió el ir allí? Yo me fui a Santiago para especializarme en biología marina. Natural entonces que tendrías en Senegal. Sí, en un sitio tan seco. Luego llegué a Santiago y obviamente quería ir por marina, pero por zoología, ¿vale? Los chimpancés siempre me han apasionado, y entonces bueno, me especialicé en zoología y casualidades del destino, empezaron a surgir cursos del Instituto Jane Goodall, de primatología, etcétera, etcétera. Y en uno de estos cursos, aquí en Santa Cruz, en el CEIDA, sacaron las diapositivas que yo pasé un poco rápido antes, que de verdad os animo a que me preguntéis si queréis, de cómo colaborar desde aquí, ¿no? Cómo ser voluntario, cómo echar una mano. Entonces yo me hice voluntaria aquí de la campaña Movilízate por la Selva, que hace unos años aquí en la facultad la tuvisteis, que era de recoger móviles para reciclar, para conseguir fondos para proyectos en Congo y también el de Senegal ahora. Entonces se llama agente movilizador, daba charlas en colegios, en institutos, explicaba el problema del coltán, del reciclaje de los móviles, de todo este tema. Y entonces empecé por ahí, tiré por ahí, luego pues vieron que trabajaba bien, digamos que desde la gente que coordinaba este tema empezaron a ver que había un potencial, y en 2014 había, en abril, era el cumpleaños de Jane, el 80 cumpleaños, que acaba de ser el 90 cumpleaños, era el 80 cumpleaños de Jane, y además hacían un curso de primatología parecido al de aquí de Santa Cruz, pero un poco ampliado. Y entonces, como soy muy friki, dije, bueno, pues me voy a hacer este también. Entonces me fui, al llegar allí me reconocieron, porque era voluntaria, entonces me invitaron a ser voluntaria en el evento del cumpleaños de Jane. Claro, os podéis imaginar, si tú eres muy friki de este tema, de repente te dicen que vas a ir de voluntaria al cumpleaños de Jane, y entonces yo, pues poco menos que me caigo de culo, y entonces me fui para allá y estuve corriendo como una loca todo el día, para arriba, para abajo, recibiendo a la gente, me hablaba en catalán, yo hablaba catalán, me daba igual. Lo hice todo, o sea, todo lo que pude y lo que no se podía, sí, también, todo. Te apuntaba maneras. Y entonces, en ese curso presentaron el proyecto de Senegal. Y fue un flash, o sea, fue una proyección de yo tengo que estar ahí. Y salí de allí y le dije a mi madre, me voy a Senegal. ¿Por qué? Bueno, que tengo que enviar el currículum, la carta de motivación, pero que me quiero ir a Senegal.
Y mi madre, que supongo que lo de la locura nos viene de algún lado, me dijo, bueno, si es lo que quieres. Y entonces, pues, proceso de selección, no había terminado todavía la carrera. Me faltaban todavía un par de asignaturas de julio. Envié currículum, carta de motivación, me hicieron entrevista, me vacuné, me hice la maleta, se lo dije a todo el mundo, me llamaron loca y me fui. Y hasta ahora. ¿Sigues en contacto con tu familia de Senegal? Sí. Y no se pregunta cómo. Por email no. No, con mi hermano Gigi, que os comentaba de la serpiente, hablo por WhatsApp. Me envía audios por WhatsApp y hablamos por WhatsApp, es un hombre ya. Con mi padre también, con mis madres a través de mi padre, porque pues, con ellas es más difícil. Pero sí, sigo en contacto con ellos y con Wanyu también. Y bueno, yo al seguir trabajando con el proyecto, con lo que son trabajadores, mantengo un contacto bastante regular, pero con la familia también. Yo he formado mi familia con una persona de Senegal, que es el motivo por el que yo estoy aquí ahora, que es que soy mamá. Y entonces, pues al final también generas un vínculo diferente, ¿no? O sea, cuando tu pareja es de Senegal, yo voy a ser, o sea, Dindefele y Segu van a ser mi pueblo de aquí a fin de mis días, eso lo tengo claro. Pero sí, es difícil el contacto con la familia a veces, porque la cobertura allí es la que es, entonces es complicado, pero sí que hablamos. ¿Ya está? ¿No vais a...? Que no, que aplaudáis.